El fin de este libro es claro. Se trata de decirle al pueblo vasco: tienes derecho a ser libre. Necesitas ser libre, pero tienes que ser libre para algo. Y ese algo es justamente enriquecer la cultura europea y enriquecerte de ella, puesto que no puede haber un porvenir más glorioso para un pueblo que ser el hogar de un renacimiento cultural. Un día nos llegó la noticia de que unos jóvenes habían querido descarrilar un tren. Su buena voluntad, al parecer, estuvo acompañada de un gran desconocimiento de las teorías y prácticas de la guerra revolucionaria, y la policía del Estado fascista desorganizó aquel grupo de patriotas. Era una nueva aurora en la noche oscura a que la inoperancia del nacionalismo oficial había conducido al sentimiento vasco. La noche oscura del nacionalismo era la clara divisoria entre dos generaciones, entre dos concepciones mentales que nunca podrían llegar a entenderse. El nacionalismo vasco había sido vencido en los campos de batalla, pero iba a salir vencedor en los corazones de los hombres. Esta generación vasquista tuvo que formarse sus propios ideales. Del exterior nunca le llegó ninguna savia nacionalista. La fuerza que este sentimiento tenía en el pueblo vasco a través de los siglos brotó de nuevo. Y los nuevos hombres buscaron su nutrición patriótica en el ejemplo de otros pueblos, de Israel, de Chipre, Túnez, Argelia, Indochina, de los pueblos que sacudían el yugo del colonialismo. Cuando examinaba estas condiciones que en los últimos años han conducido a nuestra patria, empecé a estudiar las teorías de los que en Vasconia se decían nacionalistas y las comparé con aquellas que en otras partes del mundo habían sido la fuerza creadora de una dinámica nacional que condujo a la independencia. Irlanda era este desastroso caso de un pueblo a quien la libertad para nada le ha servido, a no ser para desnacionalizarse más y más. Había que estudiar el problema y las causas del fracaso. No cabía aducir persecuciones nacionales, puesto que éstas, cuando el espíritu nacional está vivo, lo único que hacen es avivarlo más. Toda estructura necesariamente tiene un criterio organizador de la misma, y, en base al mismo, una jerarquización. Pero para que nadie me achaque de decir que los anarquistas son destructores de todo tipo de sociedad, lo cual es falso, hay que reconocer que en las filosofías políticas llamadas anarquistas existe tal riqueza de sistemas políticos, pensados por hombres, mayormente geniales, que en la mayor parte de ellos siempre se supone una jerarquización de las funciones sociales. Si el hombre es pues ante todo y sobre todo un creador de cultura, en la punta de la pirámide social que se debe organizar, especialmente para acabar con la dicotomía entre las dos tendencias del capitalismo actuales, es decir, el capitalismo individual y el marxocapitalismo, falsamente llamado socialismo, no queda otra solución que llevar luz a la mente de los hombres para que cada cual realice en su propio cerebro esa revolución imprescindible y necesaria de conceptos, que debe sacarle de esa impasse actual, de lucha entre esas dos tendencias. Se puede decir que ambas, chusmeras en la actualidad del capitalismo occidental contra capitalismo marxista, que desde el comienzo de la Edad Moderna, especialmente con el nacimiento de las tesis luterano-calvinistas y del jesuitismo, están causando tanto mal a la humanidad, habiendo destruido la aurora de una nueva humanidad, que empezaba en Italia con el Renacimiento. Al igual que en todo cuerpo estructurado, cada célula recibe una misión antes de nacer, puesto que cada célula tiene una serie de frenos e indicadores que la predestinan a una función. También en la estructura social humana, se puede comprobar que la naturaleza ha destinado a los hombres a diferentes funciones por su propia configuración. Lo malo en la actualidad es que con la creación de la pirámide social de inspiración capitalista jesuítica, y estableciendo un sistema estructural ordenado por el factor capital y economía, dicha estructuración de acuerdo con la mentalidad jesuítico-protestante que desde el siglo XVII inspira a Europa. Gran parte de los nacionalismos de masas en los pueblos subdesarrollados, pueblos socialmente oprimidos, ya que toda acción política cunde más fácilmente sobre un fondo de descontento, persecución y humillación que sobre un bienestar económico. El exterminio de los maestros y de los agentes de la desnacionalización es una obligación que la naturaleza reclama de todo hombre. Más vale morir como hombres que vivir como bestias desnacionalizados por España y Francia. El gobierno de Euskadi era tan solo un gobierno regional español de las Vascongadas, el representante de la autoridad española en nuestra patria. Bajo el primer presidente provisional, el señor Aguirre, creíamos todos que, dada su vitalidad, la nación vasca iba a encontrar por medio de este gobierno, malgré toda su independencia. El gran mérito de su sucesor, señor Leizaola, ha sido quitarnos esta ilusión. Él nos dijo sin ambajes, que el gobierno de Euskadi era algo meramente español. En Caracas se reaccionó contra estas declaraciones del señor Leizaola. En cierto sentido marca la declaración de Caracas un hito en el nacionalismo vasco. Y se acabaron nuestras ilusiones.
Ahora pensamos en hechos reales. Sepamos que las cosas son lo que son. Que el gobierno de Euskadi es un gobierno regionalista español, que nada tiene que ver con el problema vasco. Un nuevo planteamiento del nacionalismo con bases científicas, primero deberá dar el valor que merece a la lengua nacional, exigir de sus seguidores la aprendan y dominen. Segundo, tendrá que ser una fuerza progresista que busque una evolución, ya que si sigue siendo conservadora nos estancaríamos tanto mental como económicamente y jamás lograríamos nuestra libertad. Por fin, tenemos que plantear el problema vasco sobre la base étnico-económica que hoy reclama el Nuevo Mundo. El nacionalismo que quiera ser algo efectivo tiene que representar una tarea, ser un ideal con futuro, en torno al que se agrupen mental y materialmente hombres que se crean unidos, por uno u otro factor, a tal tarea nacional. Según Engels es utópico querer trazar en base de las situaciones existentes, de antemano, la forma en que los antagonismos actuales pueden resolverse. Una exposición dialéctica que se atreviese a tal aventura, estaría negando sus propias bases. Nuestro examen de la futura Vasconia, lo único que puede contener son ideas, proyectos y deducciones que se pueden proponer en base a las actuales condiciones. Pretender hacer afirmaciones de lo que va a suceder en el futuro es utópico. Lo que en cambio podemos afirmar es que no se podrá en ningún caso imponer a nuestro pueblo un sistema que se derivan de las premisas de otros pueblos. Cada nación es un cuadro geográfico histórico en que se desarrolla un sistema. Una de las condiciones más importantes será la de volver a poblar las navas con gente vasca, para lo que se verá la forma de promover un retorno de antiguos emigrados a la patria. Este movimiento que llamamos Itzul debe llamar a los vascos que viven en América, Australia, en las capitales de los estados opresores, u otros lugares a que vuelvan a su patria. He pensado siempre que el factor más elevado que se incluye en la definición del homo es la calidad de creador de cultura, que según los etnólogos modernos es lo que lo distingue de los animales, aunque evidentemente en ningún caso quiero negar la importancia que tiene la biología. Por ello, dejando la calidad de zoon politikon en un segundo plano, he pensado que una visión del hombre en general, y del hombre euskaldun en especial, tenía que basarse sobre esos dos pilares que son la cultura y la biología. La actividad del creador de cultura debe estar destinada a la dignificación de sus etnos, y únicamente de esta forma logra contribuir al progreso de la humanidad. Pero al progreso hacia el hombre más completo, más perfecto, más culto, que sepa más y mejor gozar de la belleza de la naturaleza, y la belleza creada por el genio humano. Con una evidencia, que molesta a los partidarios del populacherismo, algo así como la verdinqueria, han demostrado todas las investigaciones modernas en la biología, que todos los hombres son diferentes, dentro de la unidad del Homo, pero que son diferentes, y que si la vida es ella en sí una estructura, con la que la vida lucha contra la muerte cósmica que es la entropía, la creación más noble de la vida sobre nuestro planeta, que es el hombre, es igualmente una estructura en sí. Y en su sociedad. El desarrollo del pensamiento humano es un proceso de índole cultural. De aquí que una sociedad en su configuración pueda llegar a ser un ambiente que destruya las buenas cualidades que un individuo pueda haber traído al mundo. Este es el gran peligro de las sociedades tiránicas, en las que la persona humana no es respetada. Hay una tendencia demasiado extendida a igualar ascendencia cultural y ascendencia filológica y deducir luego consecuencias axiomáticas de una premisa que es falsa. Basándose algunos en que la lengua vasca no es de ascendencia indoeuropea, pretenden deducir a fortiori que tampoco puede ser miembro de la cultura grecolatina. Nada hay más erróneo. El Eliberri será un paraíso de los niños. Los padres libres de las mezquindades de la vida cotidiana podrán amarse y amar su descendencia, y estar seguros que la comunidad del Eliberri velará por su futuro. Porque Unamuno, Pío Baroja, Azcue, etc. no eran nacionalistas y sí en cambio grupos de 7 cayeros que no sabían más que hablar en castellano mal de los vecinos. No me quedaba ya duda de que a la fuerza tenía que existir en el nacionalismo vasco un defecto garrafal que había espantado a la gran parte de los mejores hijos de Euskaria. Comprendí, pues, que el planteamiento del caso vasco había sufrido errores monstruosos. Primero, se seguía planteando un caso nacional como una cuestión meramente estatal. Segundo, se había subordinado de tal forma el caso vasco a una religiosidad que se hizo perder al pueblo vasco toda savia vivificante. Tercero, el caso nacional vasco había sido rebajado a un regionalismo que solo mendigaba del Estado opresor algo de lo que en realidad tenía derecho a exigir por entero. Un individualismo innato a los vascones, como a todo otro pueblo montañés, se opone a toda asociación que tienda a un fin común. Por esto, en la historia de Vasconia rara vez vemos a los vascones unirse para alcanzar algo, sino, tan solo, para defenderse contra algo. Las diferentes razas que pueblan Europa están repartidas en diversas proporciones por las distintas partes de Europa y de las diferentes cualidades raciales, somáticas o psíquicas,
se derivan unos intereses que hacen ver la vida de diferente manera a los individuos. Y puestos en decir extremos absurdos, cabe decir que es más vasco un negro congoleño, educado desde joven en euskara, que solo hable euskara y que haya vivido entre vascos, que un hijo de euskaldunes, con todos los apellidos vascos, pero que ignore el euskara. Es falso el planteamiento de un caso nacional desde el punto de vista histórico, como se viene presentando el caso vasco. Los vascos no tienen derecho a su independencia porque en siglos anteriores la hayan tenido, sino porque forman una etnia. Aquellos navarros y bizaínos que, tocados de la boina roja, defendían la libertad de Euskaria, eran los hijos verdaderos del pueblo euskaldún. Aunque los liberales quisieron presentar a los carlistas como retrógrados, no se trataba de otra cosa que de armas propagandísticas esgrimidas por una clase burguesa desnacionalizada y descastada, corrompida por un liberalismo opresor. No se puede hablar en ningún caso de unidad racial vasca, más que bajo el concepto de que los vascos son europoides y miembros, por ello, de la misma raza que puebla Europa, el norte de África y gran parte de Asia. Sería falso, asimismo, llevar el antirracismo al extremo límite y afirmar que ninguna importancia tiene la raza. Una mezcla de vascos con elementos negríticos desvirtuaría la raza vasca y difícilmente se podrá tratar de vasco a un negro. La lengua es, sin duda, el factor más importante, tanto que se ha llegado a decir que allí donde se habla de una lengua diferente existe una nacionalidad diferente. El idioma encierra en sus estructuras la forma de concebir el mundo del pueblo que lo habla. A su vez, va influyendo la concepción del mundo sobre el idioma que suerte que éste retransmitirá, de generación en generación, los cambios que cada uno produce en el acervo cultural de la etnia. Por ello, la ruptura brusca que se opera cambiando de idioma rompe con la tradición de un pueblo. Y el cambio suele ser tan profundo que se puede decir que el pueblo que deja de hablar su lengua ha perdido su nacionalidad. La ofuscación que suele atacar al hombre del pueblo sobre lo que es y lo que no es práctico le precipita muchas veces a su propia desgracia. El vascuence no era aparentemente práctico, pero se olvidaba que era más firme defensa de la libertad, con ella y por medio de ella se transmitía el sentido libertario de nuestro pueblo. La lengua, vínculo de la sociedad, nace de una tradición literaria. En este caso se halla, en Euskaria, la lengua vasca en la forma llamada el abortando clásico. Quien primero vio esta necesidad de un euskara que sirviese de modelo y propuso axular, fue sin duda alguna Johannes Etxeberri. De esta forma, un euskara literario, símbolo de la unidad de Vasconia, que como la lengua de Axular, tenga sus bases en lo más genuino de la tradición literaria vasca, debe ser además el nexo que una al pueblo vasco con la cultura universal, en lo que coinciden todos los tratadistas de la lengua vasca, que dominan, comprenden y sienten el euskara. La aportación del pueblo vasco debe estar en saber digerir y dar su propio matiz a la cultura europea. Nadie vive de sí mismo, todos los entes viven del exterior y querer arrancar a un cuerpo vivo lo que tomó de fuera es un absurdo. Entonces la lengua vasca, vía espiritual por la que nos llegó desde nuestros antepasados, el tesoro que mantuvo encendidas las llamas que podríamos llamar libertad, igualdad y fraternidad recobrará más fulgor que nunca y aquellas palabras del bardo de Urretzua podrán llegar a ser una realidad, emantazabalzafu munduan fructua. La forma vasca de la propiedad, desconociendo liusabutendi deberá ser proclamada desde el primer día. La propiedad pasará a la comuna o a la federación de comunas cuando fuera menester. No se deberá en ningún caso establecer formas rígidas pues como con razón decía Proudhon todas las ideas son erróneas, es decir, contradictorias e irracionales si se las toma en una acepción exclusiva y absoluta. En cuanto a los obreros que vienen a trabajar con nosotros en nuestra tierra, bienvenidos sean, si vienen en son de amigos, si vienen a colaborar con nosotros a mejorar la suerte de cuantos viven en nuestra tierra, si traen la voluntad de convertirse en buenos ciudadanos de Euskaria, entonces ellos serán hermanos nuestros y sus hijos, a título perfecto, hijos de nuestra común patria Vasconia, pero si vienen en son de conquistadores, si vienen como brazo del colonialismo y a extender su virus por nuestra patria, si sus designios son desnacionalizar a nuestra patria, entonces son nuestros enemigos, son agentes del colonialismo y están al servicio de expoliación nacional, son hijos de la misma madre que los capitalistas explotadores, de quienes ellos se quejan. Nuestra lucha de liberación nacional es al mismo tiempo una lucha de liberación social, no toleraremos expoliaciones sociales, ni nacionales. La autoridad suprema será elegida por la comunidad de hombres y mujeres que en el Iberri trabajen. El Biltzar, que es la autoridad suprema, nombrará un secretariado para llevar la administración. La vida será llevada en común, comunes serán las comidas, las discusiones. Autoritate gorena liberian lan egiten duten gifoneta emakumeen komunitateak aukeratuko du. Así pues,
La aportación que el pueblo vasco podrá hacer a la humanidad será dar un ejemplo en la consecución de los ideales de liberación del individuo, de la comuna, de la nación, de la sociedad, sobre una base del respeto, de la libre asociación y del federalismo. La naturaleza de las instituciones vascas se ha basado siempre en un respeto de la individualidad, sabiendo que el fin que se debe buscar es el de guardar la pluralidad dentro de la unidad, como es la forma vivificante del federalismo vasco. Debemos prever la forma de revivar y dar vida federal y rica a la futura Baskonia. Siguiendo la tradición será un estado gobernado por biltzarres, en especial por los de las comunas. Los biltzarres vascos no eran propiamente organismos estatales pues, por su idiosincrasia, se movían en el terreno teórico en que no existía la imposición coercitiva. Con la creación del Estado moderno y la introducción en el País Vasco de las ideas básicas del mismo, las consecuencias debían ser devastadoras para una sociedad libertaria. El Estado hace siervos de los gobernados y envilece a estos.